Estaba leyendo porque hoy día es el Día Internacional del Medio Ambiente. Vamos a ir ya con nuestro entrevistado que está conectado aquí con nosotros, pero fíjate que desde el año 2009 que hay un grupo de científicos, y hoy día viene como titular en el diario El País, que está mirando 9 límites con que los humanos deberíamos decir esto no se puede sobrepasar si es que queremos seguir teniendo vida en la Tierra, básicamente. Ese es como y son de los 9 umbrales que permiten la vida humana sobre el planeta Tierra, 7 ya están sobrepasados, según este grupo de científicos que, como te digo, viene midiendo esto desde el año 2009. Exactamente. Por ejemplo, agua dulce disponible, uno de los umbrales. Áreas naturales que se conservan, que ahí nosotros tenemos podemos decir, tenemos bastantes áreas naturales y eso tenemos que seguir protegiendo. Los niveles de contaminación, ahí estamos mal por acá por la zona central. La capa de ozono y obviamente todos los niveles que se miden en cuanto al cambio climático. Y según un informe que publica Nature, por primera vez los umbrales para cada uno de estos problemas que no deberían sobrepasarse para que el sistema terrestre sea seguro para los seres humanos, la verdad es que han sido sobrepasados en amplias zonas del planeta y publican una imagen que yo les sugiero que lo vean ahí en el diario El País, que igual es terrible porque van mostrando como en colores aquellas zonas que están sobrepasadas y la verdad es que uno dice ya esto no tiene vuelta. Pero uno debería pensar que efectivamente todo nuestra trazabilidad, por decirlo de alguna manera, en el planeta debiera tener vuelta y por lo tanto todas las acciones que se puedan hacer en pro de impactar lo menos posible al medio ambiente son valoradas. Así que por eso vamos a hablar con nuestro siguiente entrevistado, querido Felipe. Excelente, buenísimo, qué importante el tema. Sí, estamos con Cristóbal Villar, el gerente de Typepack. Typepack, yo estaba mirando acá en su sitio web, lleva más de 30 años en el mercado precisamente de el desarrollo de soluciones para el packaging, ¿no es cierto?, en áreas tan grandes como la frutícola, el retail, los lácteos, etcétera. Y queremos hablar un poquito de todo lo que está sucediendo en nuestro país, aterrizarlo precisamente respecto a qué es lo que ha pasado con la ley REP, etcétera, etcétera. Y Cristóbal Villar está con nosotros, gerente de Typepack. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, Elena, muy bien. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Felipe. Gracias. Hola, Cristóbal. Gracias por estar con nosotros. Oye, primero, no sé si has podido leer, igual yo tengo que decir que a mí me da un poco, me genera conflicto pensar que todas las informaciones que tenemos respecto al medio ambiente son como de urgencia y son dramáticas. Y como que yo siento que eso al final termina como anestesiándonos un poco los seres humanos y a decir, ya sabéis que es todo malo, así que ¿qué más puedo aportar yo? No sé qué visión tienes tú, Cristóbal, que trabajas en el rubro. Sí, efectivamente, las noticias que uno ve son bien catastróficas. El plástico, por ejemplo, que es el rubro que nosotros trabajamos, principalmente el PET, está bien satanizado hoy día, el uso del plástico. Sí. Pero también es importante ver por qué hay tanto plástico. Finalmente, el plástico y la contaminación que hay en los océanos, en las calles, no fue porque el plástico llegó caminando ahí, sino que el plástico fue mal gestionado. Pero el plástico tiene muchas bondades en su materialidad. O sea, hay tanto plástico porque las versatilidades del plástico a su uso son incomparables respecto de los materiales. Y el desafío está en nosotros. Ahora, viendo el vaso medio lleno, es interesante lo que pasó en París, por ejemplo, la semana pasada. Este grupo de naciones, de casi 180 naciones, que está buscando un tratado para frenar la contaminación del plástico. Y el resultado de la semana anterior fue bastante positivo. O sea, ya hay un primer borrador, un acuerdo para hacer un borrador con dos ejes. Uno, poder reducir el uso del plástico virgen, el plástico que viene de una fuente fósil de energía, pero también con un lado positivo, que es fomentar el reciclaje y la reutilización. En noviembre del 2023 viene la tercera ronda de negociación, que es en Kenia, y ahí ya deberíamos tener un borrador que una a 180 naciones por primera vez conjuntas para poder reciclar, reutilizar y reducir el consumo de plásticos fósiles. Así que yo me quedaría con las cosas más positivas, que efectivamente las hay. Oye, Cristóbal, buenísimo. Bueno, qué bueno que haya gente ahí mediando por el avance de todos los países de manera como más alineada. Te pregunto, en Chile, bueno, siempre me gusta ver cómo estamos acá con respecto a vecinos, a la OCDE, otros. Bueno, ¿cómo está la cosa por acá? Con respecto a la ley, yo sé que tenemos la ley REP, como comentó Elena, pero no sé, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados que el plástico ya está prohibido. O sea, marcas que, no sé, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que vende cubiertos de madera para almorzar, digamos, así como para irse de picnic o para lo que fue, o para cumpleaños. Y hay estados en que ya el plástico está prohibido, por lo tanto su venta se ha disparado enormemente y está bien porque contribuye. Entonces,
¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo está el Estado chileno con respecto a la implementación de leyes que nos ayuden a ser más eco-friendly con respecto al uso del plástico? Bueno, Chile en general ha ido lento respecto a la normativa de la gestión del plástico, pero hay dos leyes que son muy importantes que hoy día están entrando en vigor, que es la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, que básicamente, para ponerlo bien en simple, es el que contamina paga. Entonces, si una empresa pone su producto, por ejemplo, un paquete de fideo, un paquete de galletas, bebidas, jugo, etcétera, tiene que hacerse cargo de financiar un sistema de reutilización o reciclaje de ese envase. Las metas son bien ambiciosas. En el caso de envases y embalaje, parten con un 3% y llegan en 12 años a un 45%. El reciclaje hoy día es bajo. Chile, en números grandes, pone 1 millón de toneladas de plástico todos los años y se recicla menos del 10%. Entonces hay una brecha todavía bien grande. Y la otra ley, que mencionaba los Estados Unidos, también nosotros tenemos una ley del plástico de un solo uso, que acá se llama, que también se prohibió a partir del 2021 todo plástico desechable en los restaurantes, puntos de comida. Si ustedes se fijan, el sushi, que llegaba mucho en plástico, hoy día se ha reemplazado, claro, se ha reemplazado por el aluminio, por el cartón, etcétera. Entonces, hay pasos en esa vía. Y algo muy relevante respecto a la ley del plástico de un solo uso, que se conoce poco por el nombre, pero también Chile va a tener a obligarse a que las botellas de bebidas, de agua, que hoy día son de plástico 100% de origen, tengan un componente de plástico reciclado, que en países cercanos a nosotros, Perú, por ejemplo, uno ve en Lima botellas ya 100% recicladas. Entonces, estamos atrasados, pero hay una legislación que va a hacer que nos pongamos los pantalones largos en este tema, y esto empieza a desarrollar un mercado, que es lo que ha pasado en otros países. O sea, se genera una industria formal, se crean puestos de trabajo, se incluyen los recicladores de base, que son familias que viven del reciclaje, y esto tiene un futuro mejor. Estamos lentos, pero se están dando pasos en vías de... Oye, Cristóbal, eso te quería preguntar, porque yo creo que hay muchos esfuerzos que de repente no son tan visibles respecto a poderle dar nueva vida y una vida que es infinita al plástico. Tú decías al principio de la entrevista, se sataniza de repente el tema del uso del plástico, pero la verdad es que el plástico tiene una vida útil que es bastante larga. Yo he visto, no sé, lo que hacen en Converplast, por ejemplo, o lo que está haciendo la misma Coca-Cola con el tema de los retornables. O sea, hay una serie de iniciativas que se hacen acá en Chile, pero que de repente son poco visibles. ¿Cómo estamos nosotros a nivel, no sé, tú lo ves latinoamericano, por ejemplo, a nivel mundo, respecto a este tipo de iniciativas que me imagino que ustedes también en TIPAC tienen lo propio? Claro, así es. Yo voy a hablar de la experiencia de nosotros. Nosotros nos dedicamos al reciclaje del plástico PET, que es un plástico, son todas las botellas, para hacerlo fácil, todas las botellas plásticas en general son de PET, que es un plástico muy reciclable y un plástico de muy buenas características. Tú comentabas que TIPAC ya lleva más de 30 años en el mercado, y TIPAC nace en 1984 como una respuesta a la industria frutícola, hacer separadores para la fruta, para las manzanas, típicas bandejas que van con esta fruta. Y nace de inmediato reciclando el plástico. Se usaban en ese tiempo otros plásticos, que eran polipropileno, después poliestireno, pero siempre con reciclaje. Y en el año 2000 ya se crea una planta, que es Recipet, que es la que nos permite hoy día nosotros estar de lleno en la economía circular. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, en la planta que tenemos en San Bernardo, recibimos botellas plásticas de todo tipo. Si uno de nosotros quiere ir con una botella, se la van a recibir con etiqueta, sin etiqueta, enfardado, picado, etcétera. Esto mueve un núcleo de familia a lo largo de Chile muy importante, sobre todo en la pandemia, permitió una economía social y familiar que se mantuvo. Y esa botella... Solo para aportar, perdona Cristóbal, sí, es que es increíble cómo han cambiado la imagen del reciclador de base que uno tiene, el señor con el carrito, etcétera. Uno cuando lo ve hoy día son personas que tienen su propia pyme, con sus autos, organizan las comunidades en los edificios. O sea, esto el reciclador de base como que todavía existe en el carrito, pero la verdad es que se ha armado también un buen modelo de negocio en eso, ¿no? Tal cual, se ha ido construyendo empresas o microempresas en torno a esto, ya no una persona particular. Y eso es muy interesante porque genera un círculo muy positivo, y esa botella que nosotros recibimos, en Recipet se pica, se hace un gránulo, un flake, digamos, de plástico, y con eso nosotros fabricamos después todos nuestros productos mediante un proceso de calor, que son principalmente estas bandejas o contenedores para la uva, para los arándanos que llegan a nuestras casas, y esos productos después salen al mercado, se vuelven a reciclar y vuelve la economía circular. Ejemplos como el nuestro también hay en otras industrias, tú nombras Converplast u otros, y existen, y
y tienen poca visibilidad y hemos tenido que luchar con una mala imagen, digamos, y hemos tenido que ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se logró? Me quedé pensando lo que dijiste antes, Cristóbal. ¿Cómo logró Perú tener bebidas 100% de plástico reciclado y por qué nosotros no hemos podido lograrlo? ¿Ellos metieron una ley que los hizo como acelerar en esa línea o simplemente tienen mejor infraestructura, mejores plantas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees que nos falta? Mira, yo te diría que es un tema de incentivos. Chile va a partir ahora porque hay una ley, o sea que va a obligar a Coca-Cola, a CCU a hacerlo. En Perú también hay ciertas legislaciones, pero bueno, el país también tiene un tamaño interesante, sobre todo en Lima, y ellos empezaron a reciclar, empezaron a ponerlo en sus botellas. Yo desconozco si hay una ley tan específica como la chilena, pero lo que pasa en Perú no es solo de Perú, no es Europa, y la mayoría de las botellas también tienen un plástico reciclado. Yo te diría, Felipe, que tiene que ver con foco y con incentivos bien puestos, para que esto pase, digamos. Totalmente, sí. Yo creo que me siento que estamos un poco como atrasados en ese sentido, ¿sí? Que está pasando en Perú, en Europa, en diferentes partes, pero bueno, es un tema a trabajar. Sí, claro. Oye, ¿y qué pasa voy a hacer una pregunta media pasada a la punta, Cristóbal, no sé si me la vas a poder responder, pero ¿qué pasa con el negocio de los vertederos? ¿Qué pasa con todo ese tema? Ahí es como un espacio intocable, ¿o no? A ver, lo que uno pretende, digamos, con esta economía circular, es que todos estos residuos que yo describo, las botellas plásticas se reutilizan, no vayan a los vertederos, lógicamente. Yo, y esta es una opinión bien personal, el tema de los vertederos en Chile se ha trabajado con mucha informalidad. Entonces, a eso hace que efectivamente hay vertederos formales que reciben materiales, que hacen bien la pega, etcétera. Pero el desafío de nosotros, como empresa recicladora y reutilizadora, es hacer que lleguen menos de estos residuos a estos vertederos. Uh-huh. Mientras más se formalice, tal como yo contaba al principio, la industria del reciclaje, la industria de los vertederos, va a haber menos incentivos para que las empresas puedan llevar estos materiales a la basura. Porque recuerden algo, cada kilo que uno lleva a un vertedero tiene que pagar por el transporte y por la disposición. Entonces, en la medida que uno tiene el incentivo de producirlo en un producto nuevo, económicamente es mucho más viable. Claro, ahí es como cuando dicen el tema de la basura no es un problema de botar, sino un problema de diseño inicial, ¿o no? Tal cual. Y un poco la ley REP apunta a eso, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa con todas las empresas que ponen sus productos en el mercado? Porque hay dos formas de verlo acá. O sea, bueno, pongo mi mismo producto, no hago nada y pago la multa. Eso es un camino, ¿no es cierto? Pero el camino más relevante y el que pasa en otros países cuando se han generado estas industrias es que uno empieza a pensar desde el origen en envases, en diseño, en etiquetas que tienen que ser reciclables o reutilizables, porque si no, mi negocio se va a transformar en más caro y menos competitivo. En la medida que uno pone en el corazón del negocio, en el diseño, en los productos que pongo, el tema de la sustentabilidad, esto va a empezar a fluir mucho más fácil. Lo que debería pasar, y lo que pasa en Europa, Alemania, etcétera, es que el porcentaje que va a la basura es mínimo, porque todos están pensando en cómo no ir a la basura. Si botar en la basura es caro, me lo aceptan en cualquier parte, eso no se va a cambiar. Tienen que estar alineados esos dos incentivos. Claro, exactamente. Oye, Cristóbal, un comentario que yo creo que es bueno disipar en el ciudadano. Hay gente que cree, seguramente con mucha ignorancia o desinformación, que a veces reciclar en la propia casa, no sé, pues separar las botellas de plástico, dejarla en un dispositivo distinto, que por ejemplo nosotros acá hacemos eso siempre con las Coca-Cola, toda cuestión la aplastamos, las dejamos, ya. Hay gente que dice, oye, no sirve tanto porque igual después llegan y lo mezclan los camiones, etcétera. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Porque yo creo que puede ser desinformación y puede ser un poco dañina ahí para los esfuerzos de cada hogar. Tal cual, a mí me pasó igual que tú. Muchos amigos me llaman y me dicen, me escriben lo mismo, oye, me doy el tiempo de lavar los envases, de separar los envases de leche, de ponerlos en distintos tarros por color y veo cómo llega una empresa y lo mezcla. Lamentablemente, va a ser muy claro, han habido malos ejemplos de esto. Han habido ejemplos efectivamente donde el material en vez de ser reciclado llega a lugares donde no tiene que llegar. Pero también es cierto que eso ha ido cambiando. O sea, hoy día hay esfuerzos de municipalidades, del Ministerio de Medio Ambiente para que esto se regule y es muy trazable hoy día. O sea, hoy día ya es muy fácil saber de dónde salió la botella de nuestra casa y a dónde llegó. Los vecinos piden información, en los municipios esa información se puede generar
pero esos malos pasos que se dieron al principio, que son reales, yo creo que se han corregido. Ahora hicieron un flaco favor, pero yo creo que el mensaje es al revés. En la medida que nosotros reciclemos más y de mejor forma, va a ser el camino para que tengamos una sociedad mejor. Sabes que Cristóbal, increíble que yo veía el año pasado una charla, porque yo vivo en Vitacura, y en Vitacura como que todo se complejizó con el cambio de la alcaldesa, y la gente en general es bien resistente a que haya que hacer un mayor esfuerzo, porque eso es súper importante, un mayor esfuerzo por separar los residuos, etcétera, etcétera, y hicieron todo un cambio y pasaron de efectivamente reciclar, no sé, un 20% de lo que se metía todo entre estos basureros verdes a un 95% de lo que se hace hoy día, porque efectivamente hubo como un llamado, por decirlo así, al orden de los propios vecinos a que si querían participar de los sistemas de reciclaje había que hacer un esfuerzo que era un poco mayor. ¿Qué pasa con la gente, Cristóbal, que dice, no sé, a mí me ha pasado que yo soy como bien activa en temas de sustentabilidad en redes, etcétera, y me dicen, pucha, es que solo en las comunas ricas hay puntos limpios, etcétera, pero yo siempre hablo precisamente del tema de los recicladores de base, etcétera, y ustedes tienen bien trabajado eso. ¿Qué pasa en otras comunas? En otras comunas donde de repente no hay planes que sean tan consistentes como la comuna que estoy mencionando yo, o en regiones. Esto se ha ido avanzando bastante en regiones y en otras comunas que son más grandes, en el tema de planes domiciliarios, comunales. Nosotros, por ejemplo, estamos en San Bernardo, nuestra planta está en San Bernardo, y San Bernardo es una comuna bien activa, como otras también, con planes de reciclaje en los colegios, en las casas de cada uno. Yo te diría que eso ha ido cambiando, efectivamente. Ciertas comunas como Las Condes, no sé, Vitacura, Barnechea, Providencia, tienen planes muy buenos, se llegan a tasas de reciclaje muy grandes, como tú dijiste, y eso tiene que ser un incentivo para ir a otras comunas. La ley REP lo que va a desarrollar es que se tiene que reciclar en todo Chile. Para cumplir las metas que nosotros estamos hablando, pasar un 3, como yo decía al principio, hasta un 45% del reciclaje de plástico en 12 años, sí o sí se tiene que reciclar en todas las regiones de Chile, se tiene que aumentar la infraestructura de plantas de reciclaje, se tiene que hacer campañas de difusión, se tiene que contar con la gente. O sea, esto no funciona solo con 4 comunas, porque no es solo mostrar el número del 95%, esto es un compromiso para que lleguemos a las metas como país, y el tema de regiones es clave. O sea, en las regiones, nosotros por ejemplo traemos hoy día botellas desde Puerto Montt hasta Arica, y lo vemos, es muy intensivo, genera también mucho empleo. Hay una generación muy grande, el mundo agrícola también se generan muchos plásticos. Entonces es algo que ya está pasando. Yo te diría que en los últimos 5 años es una realidad bien distinta, y la ley apunta a que eso cada vez se formalice más. Por último, TPAC, yo le decía TIPAC, muy gringa. Ustedes se mueven con varias industrias bien importantes, yo decía, hay la misma frutícola, etcétera. ¿Cuál es con la que más les ha costado, o en general esa acción que podemos decir es coordinada entre empresas? Porque también estaba pensando en lo que tú estabas diciendo respecto al reciclaje, ¿no? Porque acá también hay una acción empresa, sector público, las personas, la ciudadanía, en el caso de las industrias. ¿Cómo ha sido también trabajar con otras industrias y efectivamente poder hacer de este packaging, ¿no es cierto?, algo que sea reciclable generalmente en PET? En el caso del reciclaje, nosotros, como yo les comentaba al principio, nuestra principal función es recibir botellas. No tenemos una logística de ir a buscar hacia cada lugar. Y el producto que nosotros fabricamos, que es el clamshell, principalmente termina en otros países, que no es Chile, porque son como frutas de exportación. Entonces ahí hay un desafío súper interesante de terminar la cadena del reciclaje en esos países. O sea, es muy distinto el reciclaje en Estados Unidos, en Asia o en Europa. A nivel micro, para responder lo que tú me decías, Elena, nosotros sí hemos hecho programas de reciclar los residuos de nuestros clientes en Chile. Por ejemplo, hicimos un programa de reciclaje de sunchos plásticos que iban 100% a la basura. Los sunchos son una cinta de plástico verde, y lo que logramos es que en vez de ir a la basura, nosotros los retirábamos, los picábamos y se los vendíamos a una empresa que hacía más sunchos. Entonces, el relato es muy potente, porque la frutícola decía, bueno, yo si manejo bien el suncho y no lo boto a la basura, ese suncho me va a permitir que yo compre un suncho generado con mi propio residuo. Entonces, eso es muy potente desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el negocio, o sea, de la viabilidad de ellos, digamos. ¿Dónde podemos encontrar más información de TPAC o TIPAC? Nosotros tenemos una web con bastante información, con bastante contenido, que nos preocupamos de que incluya las cosas que están pasando. www.tipac.cl, ahí pueden encontrar todos los datos nuestros, y muy invitados
a reciclar, a unirse a este camino de poder sacar plástico de la calle, plástico de la basura y transformarlo en producto en el negocio de economía circular. Oye, Cristóbal, creo... Sí, no, y me quería sumar ahí solamente a agradecerte nomás por esa gran labor que haces tan importante no solamente para el país, para el planeta. Así que gracias por eso, te felicito y buena entrevista. Conversábamos con el gerente de Taipa, Cotipac, Cristóbal Villar. Muchas gracias por esta conversación con Clave Morse. Que te vaya muy bien, Cristóbal. Muchas gracias, Elena y Felipe, que estén bien. Chao, chao, buen día. Chao.